Espérenme que ahora lo busco. Es una excelente Pajaritos pregunta, Alan. de Gastón. No, la parte de la sumatoria que yo hice en esa clase que el PDF no existió, todavía lo sufro. No, la sumatoria no la tienen que hacer. Usan el resultado que saben que la interferencia de n cosas es seno de n gamma sobre seno de gamma al cuadrado. Cuando se refiere a escribir la función transmisión, si les pide que escriban la función transmisión de un prisma, y ahí ya tienen que hacer la cuenta. Sí, o por lo menos contar un poco de dónde sale, como decir, bueno, no nos vamos a enterar si en su cabeza se acordaban la función transmisión o si la escribieron así y dijeron, acá tiene que hacer tal cosa, pero por lo menos explicarlo. No, el desarrollo largo no lo hagan, porque es un tiempo infinito con una posibilidad de equivocación altísima. O sea, usan la TDI y después tienen que pasar al patrón de difracción interferencia, como corresponda. La parte de difracción por ahí sí la tienen que integrar, ¿no? Porque depende de quién sea la cosa que difracta. Es la parte de interferencia la que no necesitan realizar dos veces. Bueno, Todo tuyo. acá con el A, yo ahora no me acuerdo mucho. Básicamente copié bastante. No sé si ven la fecha, de hecho yo esta parte la había hecho, creo que el jueves, antes del viernes fue, o sea, por ahí todavía no tenía tan claro lo que estaba haciendo, así que básicamente copié bastante la clase de Milton, porque se parece mucho. Así es como hallé la función transmisión y la intensidad. Está bien, igual si querés contarle un poco, por lo menos por arriba, lo que hiciste. Es lo mismo, sí, es exactamente lo mismo, pero digo, para repasarlo un poco. Bueno, entonces casi que más que lo que yo hice sería lo que entendí de esa clase. Primero calculé la diferencia de camino óptico. Sí, acá hice no sé si ustedes ven mi mouse, hice el dibujo del prisma único, dónde está puesto el eje, acá, dibujé. Claro, yo no dibujé el eje Y como tal, sino que marqué que esta distancia para abajo, pero hoy estuvimos discutiendo que decían que ahí tiene que ser un menos y no un más. Yo como que me olvidé del signo marcando que a esta distancia la llamo Y. No sé si eso estaría bien. Digamos, ¿A cuál distancia? conceptualmente. Porque no. Ah, ahí veo tu mouse. No, pero ahí desaparece. No sé cuál distancia estás diciendo. Ah, cuando vengo a Zoom se ve y cuando me voy de... Ah, ok. No sé si ven que tengo marcado en verde A, Sí. alfa, D menos C y una Y. Ah, ok. Esa Sí. distancia, digo, como es una distancia, es un número positivo y por eso dije, bueno, queda un más. Supongo Sí. que no sé. O sea, yo tendría cuidado con eso en el sentido de que si vos no escribís el eje, después es medio difícil entender dónde estás integrando cuando hagas la integral. Para el caso de la diferencia de camino óptico, te va a dar lo mismo por lo que dije antes. Si cambia un signo, no cambia el resultado. Pero no sé si te puede generar problemas eso, me parece que sí. O sea, yo le dibujaría el eje para entender bien dónde está el cero. Okay. Igual creo que en todo caso en el ítem B sí lo dibujé mejor el eje porque sí hacía falta para Está bien, perfecto. extrapolarlo periódicamente. Pero bueno, acá digamos, bueno, en la parte 1 calculé o más que nada copié cómo se calcula el camino óptico, lo puse como una fase, básicamente era cambiar B por A y ya quedaba la función de transmisión. Dije que el ejercicio, bueno, me pedía calcular la intensidad, no directamente el campo eléctrico, pero bueno, como la intensidad es el campo por su conjugado, bueno, hay que calcular el campo eléctrico.
Con la integral esta también es lo mismo. Básicamente copié lo que habíamos hecho y pude llegar así a, bueno, con el seno cardinal, grafiqué la intensidad y que está corrida en n-1 por alfa, el máximo de dispersión. Vamos para el ítem B. Acá ya voy a advertir, empieza, creo que esta es la peor hoja que me quedó, pero lo que sigue va a estar bastante desprolijo por esto, ¿no? Yo lo había arrancado el 23 y después lo revisé el fin de semana, creo que el domingo, y bueno, me contradije un poco a mí mismo, así que hay varios tachones. Bueno, por ahí si hacen un esfuerzo lo entienden. Básicamente puse el eje Y, acá chiquito se ve, en verde, en el primer prisma desde abajo, a la mitad. Había pensado, de hecho, en un momento, si no se podía poner en el prisma que estuviera en el medio y contar, digamos, con M para arriba y para abajo, pero no, creo que eso me iba a traer algunos problemas para, digamos, era más difícil para contar el M, así que me pareció que lo más fácil era contar desde el primer prisma y decir M pertenece a los naturales del cero, entonces quedaba muy parecido a lo que habías hecho en clase. Mira, yo en clase hice eso para simplificar las cosas. En realidad, si uno lo pone en el medio, está perfecto, puede hacerlo igual, debería como decir que la sumatoria va de m igual 0 hasta n sobre 2 y suponer que está usando un problema simétrico, ¿no? Y ahí podría tener exactamente la misma sumatoria y todo igual, salvo que en vez de con n sobre 2. Pero sí, por ahí lo más fácil para hacer las cuentas es suponer que que m0 es el primer prisma de todos y contar para arriba. Claro. Sí, justamente se me ocurrió, decía, tiene que haber alguna forma de hacerlo, pero me parecía que era más complicada. Por eso, bueno, claro, que puse 2 acá multiplicando en m por a, porque el periodo era de 2a. Entonces, en lugar de poner ma, dejé 2m por a. Eso creería que está bien. Bueno, la sumatoria también la hice hasta n-1 porque con n igual 0 se cuenta el primero. Entonces, hasta n-1 ya estamos contando n prismas. Bueno, después es integrar, hice un cambio de variable, el mismo que habíamos hecho en clase, creo que es el mismo. Bueno, y después me empecé a ayudar también con lo que se había dado, que está en el collab de JTP de la Perdón, noche. Gastón, ¿me mostrás de nuevo Sí. la función transmisión que escribiste? Quiero... Sí. Acá. Claro, bien. Lo que acabas de escribir vos, ¿viste que yo te dije que el ejercicio lo hice mal y lo hice más fácil en mi parcial? Cuando lo que escribiste vos es lo que yo escribí en mi parcial. Lo cual es solamente interpretar mal el ejercicio, no significa que lo tengas mal. Igual seguilo contando. Pero la idea del ejercicio era que ustedes tenían prismas y entre los prismas tenían ventanas. No tenían bloqueada la luz, ¿sí? Entonces, en vez de un 0 es un 1, esa parte. La parte en otros casos. Nada, es todo lo que estás haciendo y hay que agregar otra parte más. Después lo charlamos. Igual, ahora avanzá porque igual todo lo que estás haciendo sirve para este ejercicio también. Claro, yo no había entendido que era una ventana, pensé que era oscuro, digamos. Está bien, a mí me Bueno, pasó lo mismo. okay, eso igual, cualquier cosa se puede preguntar en el examen. Sí, obvio. Y sí. Eh,
bueno, entonces hice el cambio de variable, qué sé yo, lo que hice es, para no escribir tanto, llamar a beta, a gamma. Después creo que a gamma lo cambié por otro me empecé a sacar de encima las constantes porque sabía que con la intensidad lo iba a meter todo en un I0. De hecho, también llamo, ¿dónde está? Acá. A todo lo que está constante fuera de la sumatoria lo llamo E0 monio. Para la sumatoria usé el resultado este de series, ¿cómo se llama? Series geométricas, ¿no? ¿El nombre? Sí. O la serie de cortar una pizza, lo que vos quieras. Ok. O bueno, el resultado de la serie para cortar pizza. eh, Acá lo usé. Volví, bueno, esto es lo que decía, modifiqué el de cero, me fui sacando de encima todas las constantes. Eh, bueno, ya tenía entonces el seno cardinal de beta, lo que había que hacer, digamos, era que este término con exponenciales y el -1 transformarlo en un, no me acuerdo si en un seno o en un coseno, ahora veremos. ¿Dónde? Sí, bueno, esa parte me costó un rato, pero después de pensarla, creería que, por ahí me equivoqué en alguna cuenta, no sé, pero creería que sería esta la forma, y me quedaron No, abajo te debería, en el denominador no te debería quedar n. A ver arriba cómo te quedó el resultado de la sumatoria. No, a ver. Claro, el resultado de la sumatoria vos pusiste n-1 abajo en el exponente. Pero la sumatoria parcial de la serie geométrica converge a eso mismo que vos pusiste en el numerador, y en el denominador es sin la n. E a la menos i alfa. E a la menos i gamma sería directamente. Por ahí me equivoqué. Qué raro. Yo esto creo que lo copié de. Por ahí, bueno, copiando me equivoqué. Sí, no importa. Eso para. O sea, acordate, lo que sí tenés que. A ver, lo importante no es que sepas hacer la sumatoria de la serie geométrica. Lo importante es que entiendas cómo después te tiene que quedar el resultado, y si te queda mal, que lo aclares en el parcial y digas, che, no sé en dónde me equivoqué, pero esto no me debería haber quedado con una n, ¿sí? Porque la interferencia siempre queda igual, Ok. ¿no? Entonces es siempre Claro, seno de de n hecho, gamma sobre seno de gamma. claro, eso aclara porque ahora, bueno, van a ver mi gráfico. En realidad mi gráfico también es medio feo, pero en realidad este término, la verdad que era bastante horrible porque cada tanto, con una cierta periodicidad que no pude hallar cuál es, diverge a infinito. Ahora, a ver si puedo mostrar. Bueno, renombré, creo, acá está notado que redefiní gamma para sacarme el 2, el F0, no me acuerdo si lo dejé igual o lo cambié, no sé. Eh, y bueno, ahí lo calculé, ¿no? Directamente sé que E0 lo metía dentro del I0, y básicamente es meter esto al cuadrado. Me quedó bueno, intenté Sí. graficarlo medio como pude. Acá está esto que digo que diverge infinito, no sé. No es muy claro mi gráfico, creo. Está bien, está bien. Lo que le contesto a Agustín, que en el parcial todo ese desarrollo, la sumatoria y todo. A ver, no. Con que leo que estábamos diciendo antes. Si explican un poco de dónde salen las cosas, con palabras, ya, o el término de interferencia de esto, sepan bien qué están haciendo, como entiendan bien de dónde sale el gamma, por ejemplo. O sea, la sumatoria un poco da de regalo el gamma, y uno no tiene que pensar reemplazar en una fórmula. Pero si ustedes prefieren decir, sé que el término de interferencia da esto, y escribirlo y decir cuánto vale gamma y fijarse, no sé, en función de la periodicidad y etcétera,
genial. O sea que se podría haber directamente dicho, tendría que dar tal cosa y trabajar a partir de ahí. Sí, podrías haber escrito, tendría que hacer esto me va a llevar a infinitas sumatorias, o a n sumatorias infinitas, y por resultado obtengo esto, y usar la expresión del seno de n gamma sobre gamma, justificando por qué tenés ese término, digamos, que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Uno sabe que interfieren n cosas, donde la cosa es el periodo de la red. En este caso, para el ejercicio mal interpretado, si querés que hiciste vos, es prisma negro, prisma oscuro. Eso es el periodo de tu red. Y eso es lo que vos tenés que integrar en la integral que sí tenés que hacer, que es la función transmisión del período, porque eso es la moraleja de nuestras clases de difracción. Uno integra en el período y utiliza el resultado de interferencia de los n períodos, de las n cosas que interfieren. ¿Se entiende? Creo que sí. Lo único que no Igual tienen después, permitido es escribir la palabra cosa. bueno, después preguntaba, sí, decía, bueno, se intensifica este orden. Creo que había un punto, creo que el punto 2 que decía, sí, calcular los máximos. Yo no tenía ganas de derivar respecto a gamma, hacer regla de la cadena, todo eso, la verdad no lo quise hacer. Capaz que, claro, lo que me quedaba a mí era mucho más horrible, capaz que acá medio lo soluciono diciendo, bueno, voy a decir que los máximos van a ser seno tita igual a mpi sobre k por a, y por ahí despejé. A ver. Hago una pregunta antes de seguir. ¿Alguien hizo el ejercicio con prisma blanco o prisma agujero, digamos? Prisma ventana, como dijo Milton, que me gusta más. ¿No? Y más allá de que nadie lo hizo, ¿qué se les ocurre que cambiaría con respecto a esto? Claro, el ejercicio original, la red tenía un prisma y una ventana que era plana, digamos, pero que dejaba pasar luz. Una rendija. Otro prisma, ventana, prisma, ventana, prisma, ventana. Entonces en vez de un 0 tenía un 1 en la función transmisión. Bien, Agustín, ¿y qué, así charlándonos entre todos, qué cambiaría lo que hizo Gastón? A mí lo que se me ocurre es que aparecería, ¿no?, otro término para integrar que tiene el 1 y sería como por ahí correr el gráfico de la intensidad para arriba, si no me equivoco, o sea, nos aparece otro término sumando en la intensidad. Bien, ahora vemos el tema del gráfico, cuánto da, pero sí, o sea, la parte que hizo Gastón, habría que hacerla igual, ¿no? Porque toda esa parte de la función de transmisión está, y se suma, o sea, se va sumando todas las integrales de esa parte. Pero además, uno suma todas las integrales que en el otro caso daban 0, ¿sí? Y que en este caso son las integrales de una red de difracción como las que dio Luz en su clase, simplemente con n rendijas, ¿sí? Sumás las dos cosas, sí. No es tan nomás, porque después, o sea, la cuenta hasta llegarle a la intensidad era lo que, o sea, yo sentía que quizás, bueno, vienen atrasados con las guías y todo, y fue una cuestión de tiempo. Yo sentía que no debería haber complicado mucho porque eran dos cuentas que ya habíamos hecho. Simplemente plantear las dos cosas y sumarlas. ¿Sí? Quizás también es como complicado cuando uno plantea algo nuevo, aunque sean dos cosas viejas sumadas. ¿Sí? Pero después, lo que se suma es el campo. ¿Sí? Y eso es algo que complica las cosas, porque no sumamos las intensidades.
no es que se suman las cosas al cuadrado, sino que lo que se suma es el campo. Entonces uno tiene una cosa al cuadrado, más otra cosa al cuadrado, más el doble producto de las dos cosas, ¿sí? Bueno, ahora seguimos con eso y les muestro cómo queda y algo del análisis de eso. Igual estaría bueno que lo piensen ahora que lo charlamos un poco. De hecho, no se los muestro. Piénsenlo y se los mando para cuando lo piensen. Eso tiene que ver con lo que había dado luz en la primerísima clase que habíamos visto, todo el tema este de la intensidad, que veíamos que había un término, ¿no? No, me parece que me estoy mareando, perdón. Me estoy Sí, o confundiendo. sea, eso que decís es interferencia, pero está bien, o sea, sería como, podríamos interpretar como que hay una interferencia entre los patrones de difracción, entre los patrones de las dos redes. Sí, algo así sucede. Decís como una interferencia entre estas ventanas o rendijas, no sé, con los prismas. O sea, Sí, nosotros tenemos un patrón de ventanas, un patrón de rendijas y un patrón de prismas. Y esas dos cosas se suman y se suman sin estar al cuadrado. Entonces uno va a tener lugares donde por ahí se cancelan entre esas dos cosas, como pasaba con la interferencia, ¿sí? No es que se suman dos cosas positivas, por ahí sumamos algo positivo con algo negativo. Acuérdense que uno calcula el campo, y calcula el campo de todo, y el campo tiene la interferencia, como acaba de decir Milton y Gastón, de las prismas y las rendijas, además de cada cosa por separado. Y después cuando calcule la intensidad, va a aparecer eso. Va a aparecer la interferencia de todo. No se crean, porque la integral es la integral que tienen que calcular, y el resultado te lleva, digamos. Después puede ser que quede algo feo y que cueste interpretarlo, pero la cuenta te lleva al resultado. Sí, igual lo pensamos para esta clase porque era complicado Sí, nos pareció que por ahí, o no sé. No voy a hablar de más, pero Por por las ahí para dudas hacerlo no, más está la complicado autora ahora, acá, por las ¿no? dudas no No, igual hablo sí, mucho. o sea, no debería hablar mucho, pero para hacerlo más complicado ahora, pero quiero tranquilizarlos, no es un tema de spoilear lo que va a pasar en el parcial, pero... A medida que uno envejece, se no, pone les vamos a dar cosas razonables con lo que vimos en las cursadas. Si esto se tomó en otras cursadas, porque por ahí llegaron a ver más cosas en otras cursadas o llegaron a hacer más clases de difracción. No lo sabemos todavía. No está cerrado el No está parcial. terminado, tal cual. Apenas está abierto. Claro, tal cual, está muy lejos de estar cerrado. Ricardo, muy buena pregunta, Nicolás. Qué buena memoria tenés. No volvió a hablar del tema. Así que yo escondería esa pregunta. Sí, mejor no preguntemos. No. Tapen el chat. Dejo de compartir ya, no sé si faltaría ver algo más. No, ya está. Milton, ¿querés seguir contando el final del cuento? No sé, o sea, ¿vos qué opinás? Yo, o sea, ¿puedo seguir o puedo dejar que lo hagan y mandarles el gráfico para que lo vean después, pero que lo piensen primero? Yo opino que lo piensen. Bueno, decidieron. Veamos otra cosa entonces. Pero escriban algo en algún foro sobre el problema, así Milton les cuenta y les pone los gráficos que hizo y que quiere mostrar. Porque por algo los hice. Claro.
que están muy lindos. No, y que fuera de broma, pueden ser muy útiles. Bien, Acá ¿alguien quiere piden- compartir el cuadrito? Solicitan cuadrito de polarización. A ver, ¿qué son los bordes que pusiste? Ah, yo estaba en polarización ya. Sí, sí, yo también. Dale, contanos, Agustín. Sí, sí. Sí, obvio. Sí, se ve. ¿Por qué cero en otros casos? Eso me sobra. ¿O te referís a los límites de la red? Ah, ok. Bueno. Ok. Y entre... Yo no veo nada. Yo creo que está bien también, sí. Me falta un 2 en el I menos M por A. ¿Por qué te falta un 2? Hay un vecino que puso una música muy triste y me cuesta concentrarme. No veo el 2 ese. ¿Vos, Milton? Yo no lo veo tampoco. No, no sé dónde. No. Para mí está bien escrita esa función transmisión así. O sea, tenés la diferencia de fase. Ahí está. Ah, claro, porque la función transmisión es 2A. La periodicidad es 2A. Está bien. Ah, ok. Sí, sí, sí. Iría ese 2 ahí. Em, sí, o sea, lo único que me hace un poco de ruido es que vos escribís eso de ahí y si yo veo, si no sé qué significa M, si no lo pones en ningún lado, ese cero, digo, ¿por qué hay un cero en otros casos si estás cubriendo todos los casos? Y cero sería solo en el caso de que M se pase de N o se baje de cero, ¿no? Yo Pero a escribiría. lo que nos importa es la primera parte, ¿sí? La parte de la exponencial y el 1. Sí, faltaría especificar quién es el M chiquita que hace que vaya desde 0 hasta no sé cuánto, hasta N grande o hasta N menos 1, dependiendo de cómo lo haya escrito, para que Sí, quede o de claro que menos n sobre 2 a n sobre 2, si es el otro claro, caso que yo estaba diciendo antes. para que eso se note que termina en algún lado. Si no, M Ujú. podría ser cualquier cosa. Sí, pero está perfecto, o sea, está bien esa función de Es un transmisión. detalle muy menor. Sí. En un parcial lleva un tic al lado.
Bien. Bueno, ¿alguien quiere compartir el cuadrito? O lo que quieran. Del problema de polarización que quedó pendiente. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguna cosa acá? Porque por ahí estamos esperando. De polarización había quedado pendiente el cuadrito mágico ese que dejé para pensar, para rellenar, y el problema que dejó Luciana del parcial que le tomó Guille Frank, que yo dejé un par de ideas de cómo... Dale, dale Gastón, te esperamos. O cualquier otro que quiera. No importa, no importa, compartilo y lo vamos charlando, aunque se vea medio medio. ¿Vamos? Ok, ahí lo tengo. Ahora comparto. No. Ahí va, ¿no? No sé, ¿se ve lo que dice? Sí, anda contándolo también y listo. Bueno, más o menos traté de dibujar un poquito lo que pienso es el experimento del 1 grado. Bueno, que tengo una onda incidente, pasa por un polarizer y llega hasta un detector. Que lo dibujé como un cuadrado porque no sé realmente qué forma tiene un detector. Arbitraria. Me hice el gráfico de tita, perdón, de I en función del ángulo este tita del polarizer y bueno, básicamente fue copiar lo que estaba. Digo, bueno, ahí vemos que varía entre el máximo y el mínimo. Entonces yo digo, esto tiene que ser una onda elíptica, donde el eje mayor es 3 veces el eje menor porque el máximo está en 3, el mínimo llega a 1. Entonces es 2 veces, entonces no es 3 veces el eje mayor, ¿no? El eje menor.
Es 2 veces el eje. Si uno vale 1 y el otro vale 3, es porque uno es el doble que el otro. Ah, claro. Ah, No, yo pensaba, claro, no, yo 3 hice veces. la cuenta No, no, yo me 3 equivoqué, por 1, ¿no? Olvídate, olvídate lo que dije. Chao, no dije nada. Ah, ok, bien. Lo dije mal. Claro, en realidad yo pensé eso primero, pero bueno, en fin. No, No, no dije me nada, parece- olvídate. Ok. Esto creo que no se ve nada, en fin, lo que puse acá es que escribí la elíptica de una forma genérica, porque todavía no dije qué sentido de giro tiene. Como yo ya sé que el eje mayor vale 3 veces el menor, en vez de x y y puedo poner un E0 y 3, y más menos y porque todavía no sé cuál es el sentido de giro, que de hecho no lo pude encontrar después. Con el experimento 2 ponemos la lámina de esta cuarto de onda, y ya acá no estoy tan seguro, pero yo lo que digo es que salía lineal, pero en realidad yo digo que sale lineal porque veo un máximo y un mínimo que es cero. Eso no pasa ni con la elíptica ni con la circular. Aunque por otro lado, yo si esperara una lineal, yo esperaría que la intensidad valiera digamos, en un único punto algo y después valiera siempre cero, ¿no? No. Ah, ok. Este, entonces la lineal, O sea, digamos, va variando la intensidad. Esa si parte no vos, me quedó clara. si vos suponés que después de la lámina de cuartos sale una lineal, ¿eso estás diciendo? Sí, Entonces, al rotar el polarizador, vas a tener proyecciones de la lineal en el eje del polarizador, que va a ser máxima cuando el eje del polarizador coincida con la lineal, y 0 cuando el eje del polarizador esté a 90 de la lineal, y en el medio toda la progresión correspondiente con forma de coseno de tita. ¿y por qué se ve la proyección, digamos? O sea, no, em, yo lo que pensaría es que cuando el eje del polarizador no coincide con la lineal, yo lo que pensaba es que como el polarizador solo deja pasar, digamos, justamente esa lineal, si no coincide con la lineal que ya venía, se me ocurría a mí que tenía que dar cero, ¿no? No, Claro, no, pero no, si ¿qué está va a un suceder? poquito corrida con respecto al eje del polarizador, tenés una pequeña componente de tu lineal en el eje del polarizador. No tenés componente cuando está ortogonal. Ah, ok. O sea, Eso tiene tenés que una ver con... proyección. O sea, Eso deja tiene que pasar ver porque con... está proyectado en el eje del polarizador. Bien. Eso sería por cómo funciona el polarizador, digamos, de cómo está armado un polarizador. Pensalo de esta otra manera. Si vos tenés una lineal en una orientación y el polarizador en un ángulo tita cualquiera respecto de esa lineal, ¿sí? A esa lineal vos la podés descomponer antes de que pase por el polarizador en los ejes del polarizador, en las direcciones correspondientes a los ejes del polarizador. Sí, creo que ahí ya entendí. Ahí va. Y entonces, una vez que pase por el polarizador, solo te va a quedar aquella componente que fue proyectada en el eje del polarizador que sí deja pasar, cancelando a la otra. Claro, buenísimo. Ahí lo veo, sí, ahí va. Genial. Genial. Bien, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Bien, vos suponés que tenés una lineal porque llegás a un mínimo que es 0. Ahora, lo que no estoy entendiendo es que tenés un máximo que es más que 3 en pi sobre 6. Sí, eso decía el gráfico. O sea, yo acá copié el gráfico que daban, ¿no? No, no, está bien. No, no veo lo que dice nada más. Ah, perdón, sí, sí. Em, bueno, de hecho, poco más, creo que después solo, claro, escribí la lineal. eh, Nada, en realidad eso es todo lo que pude hacer. No sabría cómo encontrar el sentido de giro.
A mí lo que no me quedaba claro del enunciado era si era la misma fuente u otra. Yo creo que era la misma. Yo lo hice con la misma elíptica, que además del polarizador le agrego la lámina corto onda y ya está. No sé si había que hacer algo más. A ver, el sentido de giro debería salir de mirar dónde está el máximo de ese coseno que está ahí, que lo tenés en pi sobre 6. Si estuviera en menos pi sobre 6, entiendo que estaría, ahí te vas a dar cuenta para qué lado estás girando, me parece a mí. Lo que no me gusta del enunciado, y no termino de entender yo, es por qué la amplitud es mayor que 3 si cuando pasás por la lineal la amplitud máxima era 3. No sé si alguien tiene el enunciado original para verlo. Saco lo mío, así no interfiere después. Ahí estoy poniendo el enunciado. ¿No es raro eso, Pau, Milton? Sí, me resulta raro. No, quería saber si era yo la que estaba... Salvo que esté asumiendo algo que nosotros no sepamos que hayan dado ese cuatrimestre, que es que algo que sucede, que es que los polarizadores absorben parte de la intensidad. Sí. Pero no es algo que se suele dar en física 2, digamos. Porque si no, no entiendo por qué tendría más intensidad en pi sobre 6 que en 0 cuando solo pones el polarizador. Cuando transformás la elíptica en una lineal, sumás la intensidad de los ejes. Habría que hacer la cuenta, la verdad. Sí, tal cual. Puede ser que tengas razón, Agustín. ¿Lo planteaste por casualidad? Puede ser lo que estás diciendo, porque este sí llega a 0 y el otro no. Entonces compensa. Puede ser, sí, es cierto. Ah, ok. Ah, da la suma. No me fijé yo. Puede ser. Lo que creo yo que pasará el sentido de giro, lo que tienen que hacer es poner la lámina de cuarto y fijarse para qué lado uno esperaría que gire derecha o izquierda y obtener el máximo en pi sobre 6. O sea, tienen que escribir las ecuaciones con las matrices apropiadas y decir, si yo tengo que la elipse es una elipse 3,1 y le pongo una lámina de cuarto, ¿a qué ángulo estoy poniendo la lámina de cuarto para obtener una lineal tal que su orientación esté en pi sobre 6? Esa es la información que te está dando el gráfico, les está dando el gráfico. Tienen una lineal que en los ejes de la lámina tiene una orientación en pi sobre 6 y un 0 obviamente en el otro a 90 grados. Entonces tienen que escribir eso y averiguar cuál es el alfa de la lineal respecto de la lámina de cuarto, y con eso van a saber con qué sentido está girando, para que haya
caído el máximo en pi sobre 6 y no en menos pi sobre 6, tienen que haber girado o derecha o izquierda. Pero tienen que escribir las ecuaciones, que era la idea de lo que tenían que escribir hoy. ¿Se entiende? Es una matriz de 2 por 2. Sí, sí, o sea, la podés escribir como vector también después, Claro. hacer los productos. Pero es muy parecido a lo que estuvimos hablando hoy en el problema que consultaba Belén. O sea, uno tiene una elíptica, pasa por la lámina de cuartos, saca una lineal y después pone un polarizador para analizar. Y tiene que saber qué ángulo tiene esa lineal, y eso va a depender de cómo haya puesto la lámina respecto de la elíptica original. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran charlar? O si alguien hizo otra parte de las cosas pendientes. Que recuerden, son ideas, ¿no? O sea, no... ideas para ustedes. Hoy, Luciana, dijiste que tenías una consulta más, pero que primero estas, pero si nadie consulta nada extra, te escuchamos. Se durmieron todos. Sí, sí. Bueno, pónganlo en el foro, si no. Alguien la resuelve, la escanea, la pone en el foro y la vamos charlando. Claro. Yo recién escaneé la tabla que hice, la tengo hecha en lápiz porque sinceramente no la pensaba compartir y bueno, tampoco sé si es muy clara, pero si quieren la puedo compartir ahora. Dale. Queremos. Está bien. Así que perdón si algunas cosas por ahí no se entienden o no me acuerdo No, qué tranqui. quise decir en el momento. Estás perdonada de antemano. ¿Se ve? Igual, sé que está girado. Seguramente la podés rotar. Sí, Sí, en ver, una cosa así. Sí. No. Ahí, volver Y dale de nuevo. a hacer una vez más. Eh, ¿Y una más? sí. Bien, Ahí ahí está. está. Ahí está. Sí, no están puestas las líneas que separan bien cada caso, pero No pasa nada, no pasa nada. Lo que sí, por ahí hace un poquito de zoom para que veamos el caso, por ejemplo, de onda completa. sí. El de onda completa, si mal no recuerdo en clase, habían dicho como que tenía asociada la matriz identidad, entonces iba a dejar todo exactamente igual. Bien. Entonces en la circularmente polarizada lo dejé igual, si se ve escrito ahí. En la elíptica lo mismo y en la lineal igual. ¿Hay algún cambio en los giros? O sea, alguno que giraba a derecha, ahora gira a izquierda, o cosas así. Creo que no, porque si lo dejaba igual,
O sea, lo dejaba Depende de exactamente cómo pongas la igual. lámina, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces el sentido de giro no cambia. No. Ok. O sea, si querés probar poniendo la lámina así, así o como quieras y convencete. Estamos en la de onda completa, Gastón. Ahora pasamos a la de media onda. Vamos a la de media onda, dale. Bien. La de media onda, esto lo hice pensando que los ejes coincidían siempre, que no había un ángulo. Entonces, si había algún ángulo alfa entre los ejes, no sé si cambia o no lo pensé de esa forma, o tomé alfa igual a 0. Bueno, hagamos Claro. alfa igual a 0. No sé después si quieren charlar el caso en que alfa sea distinto de 0, pero Empecemos con eso. bien. En circularmente polarizada, hice la cuenta en la matriz, me quedaba que me devolvía algo circularmente polarizado, pero el sentido de giro podía cambiar Bien. dependiendo en qué eje desfasara. Bien, acordate cómo es la matriz de la de media onda. 1, 0, 0, menos 1. Claro, Y perfecto. ese Si menos ese es podía menos cambiar. 1, exactamente. Sí, ahí no sé si se ve, pero dice, si desfasan el mismo eje donde tengo el sentido de giro, lo cambia, si no, no. ¿El sentido de Porque, giro debería cambiar siempre, Pau? Si Yo tengo, creería que sí, porque claro, le si estás tengo agregando un 1, menos. si tengo 1, 0, 0, menos 1, Ya estás cambiando el sentido de giro ahí. claro. sí, o sea, yo lo que hice ahí, hice una cuenta aparte en el cual tenía una amplitud en X y en Y, y bueno, puse la Y en el eje Y, bueno, valga, entonces se llama igual, pero, y probé de multiplicar la matriz en el caso en que el menos 1 fuera al eje Y. En ese caso el sentido de giro sí cambiaba, pero si ese menos 1 iba al eje X, después tomando parte real me di cuenta que no, pero no sé ¿Por si qué había un error tomaste de parte cuenta. real? Para ver el sentido de giro, dándole valores arbitrarios a T. Me parece raro, porque estás agregando un menos relativo entre los dos. Claro, si vos tenés un menos 1, 0, 0, 1, te está cambiando el valor que tiene 0 en el eje X. Y si le menos 1 se lo pones en la diagonal de abajo, le cambiás el menos 1 al eje Y. O sea que siempre estás rotando, El estás sentido de giro. desfasando. Sí, O sea, el menos 1 lo ponga donde lo ponga, siempre se cambia el sentido de giro. sí. Es que le estás poniendo un menos relativo. En definitiva, ya sea en el eje X o en el eje Y. Ah, pensé que solo me lo cambiaba si el menos quedaba en el eje Y. Está bien. No, tiene que quedar, siempre es el desfasaje relativo, como acaba de decir Pau. No, ya sé, pero si ponía el menos en el eje Y, sí me cambiaba el sentido del sentido de giro, eso se ve a ojo, pero si lo ponía en el eje X me entró la duda si también lo cambiaba o no. No, es lo mismo, ¿no? Tiene que ser lo mismo. Si vos Entonces, tenés, perdón, ¿lo cambia o no lo cambia? Para que sí, quede lo claro. cambias. Si vos O tenés sea, lo cambia en cualquier menos, caso. si vos tenés esto, es lo mismo que lo otro, porque podría sacar un menos factor común Claro. y ahí ya, un menos factor común y te queda E0 menos y E0. Y chao. Y esto te lo cambió y este menos es global a todo, o sea que da igual. Ah, entonces sí lo cambia siempre. Ok. Siempre, Claro. siempre la media onda a una circular te la cambia. Y lo mismo en elíptica, ¿no? Y la misma. Ah, bueno. Ok. Ah, después para elípticamente polarizada puse que también quedaba elípticamente polarizada, en la de media onda. Bueno, en este caso entonces el sentido de giro también cambia, Ujú. o sea, siempre cambia. Y bueno, linealmente polarizada también queda linealmente polarizada. ¿Y no le pasa nada? Eh, mm, O sea, creo si que se está espeja, así, puede ser. bien, perfecto. ¿Cómo?
que se espeje. Exacto. Si vos tenías una lineal así, Sí. y ahora vas a tener la lineal así. Espejada, justamente lo que acabas de decir. Sí, no sé bien el cuadrante, pero creo que sí, pasaba eso. Es que es un espejado. Lo hice O respecto sea, le del... agregas un menos a una componente, Ok, en definitiva. bien. Bien, la de cuarto de onda. Y esa sí era la complicada. Hmm. Perdón, Agustín, le contesto a Agustín, no está rotada a 90, está espejada respecto del eje que tiene el menos, respecto del eje de la media onda que hayas elegido. Llevas, como dijo Paulina, le termina siendo que una de las dos componentes tiene signo negativo. Respecto al eje que tiene el 1, ¿no, Luz? O sea, si el eje Y tiene el 1, debería espejarse con respecto al eje Y. Ok. Lo estoy pensando ahora, ¿eh? No, puede ser que me equivoque, pero me da la sensación. Sí, se espeja respecto al que está constante. Sí. Pero no es 90 grados, eso es lo importante. Mm. Dale, Belén. Y después para la de cuarto de onda, si incide una onda circularmente polarizada, va a salir linealmente polarizada, y según lo que estuve viendo en el foro y charlamos hoy, va a salir a 45 grados de los ejes, ¿puede ser? ¿Correcto? Ujú. Bien. Eso pasa siempre, no importa dónde tenga la Y, si en el eje X o en el eje Y, en la matriz. ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Me perdí yo. Circular. Circularmente polarizada. Sale una lineal, ¿no? Sí. O sea, si querés Era- ahí la podés sacar de factor común como hizo Luz recién. Ok. Así que es lo mismo. Bueno, pero entonces sí sale a 45 grados de los ejes, eso sí. De los ejes de la lámina de cuarto. Sí. Sí. No del eje óptico, Julieta, de los ejes de la lámina. Igual el eje óptico no es el eje rápido. Depende, sería depende cómo tengas tu lámina. Si la tenés, que coincide con el eje óptico o si la tenés torcida. Ok. Bien. Después con la elípticamente polarizada también me queda que sale lineal. ¿O me quedó eso? Bien. ¿Eso Sí. siempre? ¿Una elíptica le pones una lámina de cuarto y te sale lineal siempre? Por lo menos para el ángulo alfa igual a 0, creo que sí. No sé si pongo otro ángulo Que tiene que distinto. coincidir con los ejes de la elipse. Exacto, quería enfatizar eso, que si bien lo habías planteado al principio, quería enfatizarles al resto, que es cuando coincide con los ejes de la elipse. Porque si no coincide sigue siendo elíptica, ¿no? Sí. Exacto, Luciana. Claro. Ok, genial. Tengo todo claro. O sea que si tuviera un ángulo entre los dos, ya no queda lineal. No, queda elíptica para cualquier ángulo que no coincida con esto de que la lámina coincida con los ejes de la elipse. Ok. Pero la circular siempre queda lineal, entonces, porque ahí no tiene sentido hablar de ángulo. Exacto. Exacto. No tiene sentido hablar del eje de la circular. Ok. Y en la linealmente polarizada, si al lado incidiera en una lámina de cuarto de onda, me quedaba que salía, en principio, como lo planteé para el caso más general posible, elípticamente polarizada, pero si el ángulo era 45 grados, me da una circular. ¿Es correcto Está bien. eso? Correcto. Sí, sí. ¿Yo puedo hacer una pregunta maligna?
Si yo tengo luz linealmente polarizada y una lámina de cuarto, ¿puedo obtener de alguna manera una linealmente polarizada? Si no le pones la lámina, sí, pero No, con la lámina, claro. ¿Cómo dijiste que incidía? Perdón. No, es que me perdí Justamente la pregunta es cómo conseguir eso. Si yo tengo una lineal y tengo una lámina de cuarto, ¿puedo obtener una lineal a la salida de alguna manera? eso, incide como lineal, perfecto. Esa es la Creo- parte que me había perdido. Creo que Puede, sí, contesta Maximiliano. puede Si el ser ángulo si tengo es cero, amplitudes dice Manuel. complejas o no. Claro, si lo alineas perfecto con el plano, sí, exactamente. Si la lámina de cuarto está en la misma dirección de la lineal, le agregue o no le agregue desfasaje, sigue siendo lineal, ¿no? Porque no le está haciendo nada. O sea, le agregas un desfasaje donde hay un 0. Exacto. Perdón, no entendí. ¿En qué caso obtendría otra lineal? O sea, si yo alineo la lámina con el eje de la lineal, si querés el eje lento donde desfasa la lámina, o como quieras llamarlo, le estoy agregando desfasaje con el eje a lento o algo con el que eje tiene rápido. componente 0. Da igual, claro. Con cualquiera de los dos. Eh, O sea, ponerle que tu lineal está en X y la lámina me desfasa en Y. No estoy haciéndole nada a esa lineal. o sea, sale Hay luz lineal. haciendo el Incluso- Pictionary. Claro, sale lineal. Si yo tengo la lineal en X, Sí. repito lo que dice Paulina. Este es mi eje. Tengo la lineal en X. Y tengo, ¿cómo es, Pau? Una lámina que desfasa en Y. La lámina desfasa, bueno, la dibujé en menos sí porque soy muy molesta. Ahí, desfasa en este eje. ¿Qué le pasa a la lineal? A la componente que tenía 0, le agrego un desfasaje. O sea, si era 0 y le agrego un desfasaje, me sigue dando 0. Entonces sigo obteniendo lo mismo. Porque en la cuenta matricial queda I por 0, ¿no? Claro. Claro. También está bueno lo que dice Maxi, que dice, la polarización es una relación entre los ejes, digamos. Sí. O sea, si también vale lo mismo si el eje, o sea, si tengo una lineal en Y y mi polarizador es, Claro. mi lámina está en Y. ¿Sí? Exacto. O sea, desfaso la única que tengo, pero la desfaso con respecto a qué? A una que no tengo, entonces no la estoy desfasando. Claro, una fase global de Y sigue siendo la misma polarización que antes. Eso es importante. O sea, lo que importa es el desfasaje relativo. Entonces, acá tenés 3 opciones. Elípticamente polarizada para cualquier ángulo alfa distinto, de 45, de 90 y de 0. Y es 0. 45 grados te da circular, 0 y 90 grados te devuelve lineal. Exactamente. Perdón, a ver entonces. Distinto de 45 sale elíptica, a 90 saldría lineal y en 0 también. Claro. Ok. Vamos a los sentidos de giro, entonces, si querés. Manuel, rotador. ¿Cómo justo a vos? Vas a comentar los sentidos de giro, Manuel. Cuando lo dije me di cuenta de que estaba pasando. Me encanta el apodo de rotador. Es de los mejores apodos que tenemos en la cursada. El nombre del parcial tiene que ir así, ¿eh? Pensando Por lo favor, mismo, te lo pero pido. no le quise poner presión. Encima él se adjudicó totalmente el nombre de rotador. Cada vez que quería hacer una consulta decía que yo Manuel Rotador. Bueno, ¿para cuál era la pregunta de los sentidos de giro?
Fourier Junior, esa me la perdí. ¿Quién es Fourier Junior? ¿Te acuerdas ese jueguito que viste en un momento Ricardo nos hizo jugar? Bueno, Sí. como vos te podés elegir sí. el apodo y alguien se puso Fourier Junior y creo que quedó segundo. Y salió segundo. Me la perdí, me la perdí. Y la que Bueno. ganó fue Camila. No me acuerdo cuál Camila. Bueno, Y Manuel. encima no saben quién es sí. Fourier Junior. Es buenísimo. No, en realidad es el mito Manuel, de se Fourier invierten cuando Junior pones en un menos F2. relativo. Se invierten cuando pones un menos relativo entre las dos componentes. O sea, con la lámina de media onda. No, yo no jugué ese juego nunca, chicos. Lamento decepcionarlos. Sí, que, o sea, vos cambiás el sentido de giro cuando cambiás el signo relativo, en definitiva, de tu componente X y tu componente Y. ¿No? Entonces, la que te hace eso es la lámina de media onda, que te agrega un menos en una de las dos componentes. En general. Si colocas la lámina de cuarto de onda de alguna forma que quieras, sí, también vas a poder cambiar el sentido de giro. Pero Yo lo que eso, recuerdo es que el cambiar signo sentido de relativo. giro, sí, disculpa. Sí. Lo que recuerdo es que el sentido de giro estaba dado por más o menos en el desfase de pi sobre 2, ¿no? En la elíptica o en la circular. Sí. Entonces, lo que haría el pi sería llevarte un menos pi sobre 2 a un pi, o un pi a un 3 medio de pi. O sea, ¿es eso lo que hace para cambiar el sentido de giro? ¿Cómo? En las No cuentas. entendí. Porque vos, ¿Qué el lámina menos estás 1, hablando? ¿cómo? ¿De cuál lámina estás hablando? ¿La de cuarto o la de media? No, o sea, de cómo cambiar el sentido de giro en general, no lo de la lámina en particular. O sea, si estamos, estamos de acuerdo que es con un desfase de pi o con un menos, que es lo mismo. O sea, ponerle un Si menos a la onda. Si ya tenés una circular y la querés hacer girar para el otro lado, es un desfasaje de pi. Claro, Sí. ok. Que es lo mismo que un menos en la componente desfasada. Correcto. Entonces, ese pi lo que hace es llevarte, no sé, el pi sobre 2 a 3 medio de pi o menos pi sobre 2 a pi. ¿Es eso lo que te genera el cambio del sentido de giro? Te lleva la de pi sobre 2 a 3 medios de pi, es correcto. Que es lo mismo que tener un menos pi sobre 2 Claro, en el seno Sí. de la exponencial, Sí, exacto. y el menos pi sobre 2 en pi sobre 2. sí. Ok. Exacto. Bueno, genial. Basta, Vilma. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, si quieren les propongo que alguien complete el cuadro nuevamente con los detalles que hemos realizado y lo dejen y vemos si quedó algo en duda, digamos. Perdón, la de cuarto de onda cambia el sentido de giro si la I tiene un menos, ¿no? Claro. Cambia si alguna de las componentes tiene menos, no si la I. Porque si vos tenés una circular y la circular es, a ver si esto escribe, la circular es 0 y es 0, así, esto gira para un lado. Pero esto gira Ay, basta. para el mismo lado. ¿Gira para el mismo lado? Y el desfasaje es el mismo, ¿no? O sea, lo que te importa es el signo relativo. Claro. Si querés escribirlo después como senos y cosenos. Acá es donde tenés el cambio de giro. Exacto. De esta a esta, pero no desde esta a esta. O sea que hacia la segunda la multiplico por la matriz donde el I, o sea, el desfasaje me lo produce en I. ¿Sí hay un sentido de giro entonces o no? Perdón. No entendí. Tenía una idea y creo que la expresé mal. En el primer caso donde tenemos la flecha, esta, Sí.
Esos son dos sentidos de giro distintos. Claro. Ah, o sea, en este caso sí habría... O sea, si querés, que creo que es lo más claro, ponerle un E a la I omega t menos caseta. Y escribí cómo es en X y en Y, con cosenos y senos. El Pictionary. O sea, escribite cómo es eso con senos y cosenos en X y en Y. Escribiendo el exponencial como coseno más Y por seno. Tomando parte real después. Lo mismo que hice yo en la clase. Que lo dejé escrito como senos y cosenos. Sí, tomando parte real. Y después, fíjate, bueno, para un tiempo cero y para un tiempo posterior, ¿cómo giras? Vas a ver que esas dos cosas tienen sentido de giro opuestas. Solamente porque ese menos que tenés ahí, con el primer vector que escribió Luz y con el segundo, tienen un menos de diferencia. Relativo. Yo recuerdo que para hacer esto de la fase relativa se hacía un cambio de variables entre los dos exponentes. ¿Es con esto que si yo quiero llevar el menos a la componente desfasada? ¿Ese es ¿Cambio de el variables? procedimiento correcto? No sé. No entendí el cambio de variables. Yo tampoco. No, que Ricardo había dicho al principio, creo, cuando arrancamos con este tema, que yo podía tener fase de fase en la componente X y en la componente Y, y o sea, con un cambio de variables lo transformaba todo en una componente. O sea, cambiando Sí, como podés hacer pasar de eso. un T a un T'. Podrías. ¿Sería con eso que yo puedo llevar el menos en la componente X a la componente Y? O sea, agregándole una fase relativa a tu exponencial, ya podés hacerlo. Que no te cambie el estado de polarización. O sea, sacando un menos de factor común. Pasa que sacando el menos de factor común, yo entiendo que muevo ese menos para abajo, pero también tengo un menos global que, Y no o te sea, a mí importa me ese da la menos sensación de global. que cambio Eso la no onda. El estado de polarización no lo cambiás. es, Pero no estoy cambiando, no estoy invirtiendo o sea, la orientación espacial de la onda, en algún sentido. Si tengo no un menos. porque no es relativa. No es relativa a toda Claro. la onda. O sea, es global a toda la onda y no es relativa a cada componente. Igual está bueno el ejemplo para pensar qué significa esto de global y relativo en términos físicos. Pensá si vos tenés una lineal. Si vos le agregás un menos, lo único que estás haciendo es que en el momento que apuntaba para allá, va a estar apuntando para allá y al revés. Pero a nosotros no nos importa el instante. Nos importa en general que Ok. la onda está haciendo esto en una lineal, Ok, ahí con eso ¿no? lo veo Entonces, más claro. el menos global, lo único que hace es invertirte ese instante que nunca lo miramos, no nos interesa, nunca sabemos cómo es y no Claro, afecta a ningún fenómeno físico. claro. Ah, ok, perfecto. Supongo Bien. que lo que Ricardo quiso decir es esto. Si vos tenés esto, que es lo más general posible, y querés saber cuál es el desfasaje total entre las dos ondas, lo que podés hacer es sacar factor común E a la I phi 1, y te va a quedar algo sin fase acá, y algo con fase acá, y entonces ahora sabés cuál es el desfasaje solo mirando una componente, porque esto está afectando globalmente a todo. Pero lo relativo vive acá. Imagino que está hablando, que quiso hablar de eso, pero estoy imaginando. No, lo que hacía Ricardo estaba en el apunte, era cambiar un omega t' igual a omega t más la fase, entonces la condensabas todo en una componente. Bueno, no sé, Era tendría más que cambiar mirar. el t. Pero sí, se entiende con el tema de global, ahí me quedó más claro. Ok. Con el ejemplo lineal. Genial. Gracias. Sí, podrían decirlo del sentido de giro una vez más, disculpen, no lo terminé de entender. ¿Cuál de todas las cosas? Si cambia el sentido de giro o no, entonces la O lámina sea, de cuarto si de onda. la diferencia relativa es la misma, no cambia el sentido de giro. O sea, si tengo un menos en las dos componentes, Es un sentido de giro. Basta, deja de llorar. Si tengo menos x menos y e y, es un sentido de giro. Y si tengo menos x y e y, es otro sentido de giro. O sea, si tenés las dos positivas y si tenés las dos negativas, es el mismo sentido de giro. es el mismo sentido de Si tenés giro, por más que tenga un menos un menos en global. alguna de las dos, es el mismo sentido de giro, independientemente de dónde tengas el menos. Perdón. Entonces,
Si las dos son positivas o las dos son negativas, es el mismo sentido de giro, Exacto. que es antihorario, Que sí, no me acuerdo. aunque tenga el menos global ese que mencionaba, creo que Manuel dijo recién. Aunque tenga el menos global. Ah, pensé que eso cambiaba el sentido de giro. Ahora, si las componentes una es Hacé la positiva cuenta. Hacé la y cuenta y la otra... convencete. Pero sí. Ok. No se refiere O que sea, la hagas ahora, ¿no? Se refiere a que la no, hagas. no, está Sí, bien. sí, hacela después vos, tranquila. O sea que para ver el caso de si cambia el sentido de giro o no, tendría que ver el caso particular, básicamente. Caso particular. En la lámina de cuarto de onda, depende de qué caso esté analizando para ver si me cambia Claro, el sí. sentido de giro o no. Sí, depende de cómo pongas la lámina. No puedo decir en general si lo cambio o no, básicamente. Y no. Ok, No. bueno. Gracias. Julieta, No. ¿acabas de escribir todo esto ahora? Estoy mirando lo que mandaste por el chat. Sí, sí, esa fue mi sensación. El mismo. ¡Fua! Ah, y no lo querías compartir. Ok, Josh. Si podés después postearlo en el foro, así si alguien quiere puede preguntar algo. Agustín. Y vamos terminando, chicos, porque es 1:30 ya. Sí, la pregunta es, si yo hago incidir sobre una de estas láminas luz natural parcialmente polarizada, que tengo entendido que es la superposición de luz natural con una polarización, que puede ser lineal o elíptica o circular, ¿no? Si yo hago incidir esa luz natural parcialmente polarizada en una de estas láminas, va a salir luz natural más la polarización que va a ser, depende de qué lámina tenga y qué polarización inicial tenga, ¿no? Pero sigue siendo luz natural eso, porque es lo que te cambia todo el tiempo el estado de polarización, la luz natural. Entonces a la salida, tal vez instante a instante la polarización va a ser distinta de la que tenías inicialmente, seguro, pero te sigue cambiando todo el tiempo. Porque es seguro, sí va a ser seguro que es distinto si pones un polarizador atrás como polarizador a una luz parcialmente polarizada. A una luz parcialmente polarizada, si pones un polarizador como analizador, te va a dar, por un lado la luz natural te da I0/2, pero una lineal te da máximos y mínimos que son 0. O sea, máximos y mínimos, que los mínimos son 0. Entonces la suma de esas dos cosas no te va a dar I0/2 siempre. Ok. Se va a parecer a una elíptica, que tiene máximos y mínimos, no nulos. Claro. Ok. Pero claro, o sea, sale luz natural, o sea, no me importa en realidad cómo sale la parte polarizada, porque sigue siendo luz natural, a fin de cuentas. Eso no Depende entendí de lo lo que que dijo quieras Oli. hacer con eso. Depende de lo que quieras hacer con eso. Ok. Pero la pregunta del ejercicio, había una pregunta que hoy consulté, no sé si consultaste vos, no me acuerdo quién consultó, que es la luz parcialmente polarizada. Típicamente la luz natural y la luz circular, si le pones un polarizador y lo haces girar, o sea, a modo analizador, te da I0/2 y no podés distinguir una de la otra. La parcialmente polarizada se confunde con la elíptica, porque pones un analizador y te da máximos y mínimos no nulos. Ok, se entiende. A eso apunta el ejercicio ese, nada más. Y había otro que decía No te si la pasaba por rebusques una con la lámina. parcialmente polarizada porque es el Pepe. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?
se pueden distinguir entre la luz parcialmente polarizada y la elíptica, o entre la circular y la natural. Sí, como sea, supongo que vas a poder distinguirlas las dos con una lámina. Cualquiera de los dos casos. Habría que pensarlo un poco, sí, pero estoy segura que con una lámina puedes hacerlo. Ya se me ocurre una si querés, mira. Si pones una lámina de media onda a la luz parcialmente polarizada, vas a obtener el máximo espejado respecto del máximo donde lo tenías antes. Y si le pones a la luz elíptica, me perdí. No, lo pienso y te contesto después. Me mareé yo. Cuando le llega a un sensor algo linealmente polarizado y algo natural. Sí, parcialmente polarizado sería suma de algo polarizado y algo no. Básicamente. Exacto. Como la suma de las dos intensidades. Sí, perfecto. Eso es. Típicamente sí. Salvo que te aclaren lo contrario. Bueno, chicos, yo no sé ustedes, pero yo terminé cansada. Sí, yo también. Yo diría que si no tienen alguna pregunta, a ver, Maxi. Igual seguimos respondiendo cosas en el campus, no se preocupen. No es... Buenísimo. ¿Alguien que le conteste a Maxi? Ahí va. Sí. Aleatoria y cambiante. Es un bicho que gira en 1 por 10 a la menos 8 segundos. Me encantó. Todo el bicho me encantó. Bien, exacto. Bien, listo, se contestaron entre todos. Luciana, dijiste que tenías una más. Espero que no sea, la última tuya fue muy larga, espero que no sea tan larga como la de la última clase. Perdón. No, es que, ¿cómo es esto? Párame que la estoy buscando en la compu porque me acuerdo que la tenía escaneada, así que dame un segundito nomás. Que no sea un problema de Guille Frank, porque... Sí, no, igual chicos, yo ya, a ver, creo que me quedé sin problemas de Frank y empecé a hacer los de Skin. Me acuerdo que Frank tenía alguna fascinación con ella. O más bien, le llegó un parcial y le pregunté, che, ¿qué es esto? Y él dijo, ay, este parcial es de Diana. Diana, qué tan buena que sos. Y nos contó que él, la primera vez que fue ayudante, fue con Diana y le cambió la vida. O sea, no sé, a mí me di cuenta como que Frank tiene su propio Frank, ¿viste? No me sé explicarlo. El comentario de Camila me mató. Tiene mucha hambre, sí. me parece. Deja de llorar. Mientras Luciana busca, Julieta, no sé qué es lo que preguntaste del plano de inclinación. Sí, se nos perdió más arriba, volverlo a escribir o copiarlo y pegarlo, si podés. Yo lo estaba buscando mientras te preguntaba también. Este chat ya está
derrapando más. Sí, sí, sí. Ok, acá está. No lo tenía escaneado, pero vivirá. Para que estoy leyendo lo de Julieta. Que no me Sí. termina de quedar claro si tenemos una onda elípticamente polarizada y la hacemos pasar por una lámina de cuarto de onda. Vi que en el foro habían puesto que girar la lámina hacía que cambiara la inclinación del plano. ¿De qué plano? No, la inclinación del plano no la podemos cambiar Claro. con láminas, polarizadores, con eso nunca vamos a afectar la inclinación del plano. ¿La orientación de la elipse tal vez te referís? El plano de polarización siempre es perpendicular al K. Punto y aparte. Sí, y Tal el vez K es no lo podemos cambiar, el- a menos que haya una reflexión en algo. Tal vez se estaban refiriendo a que podía cambiar la orientación de la elipse. Eso me suena que puede ser. Luciana. Sí, ahí voy. No sé si puedo compartir pantalla ya. Sí, sí, sí. Sí, es genial, listo, ahí estamos. Acá está, estaba en el drive de Stufis, por eso no lo encontraba. Entonces, nada, es el cuarto que es de... Perdón, es que me tapa la cámara, lo voy a correr por acá. Nada, la intensidad de un haz de luz monocromático se reduce a la mitad, por inicial, al pasar por un polarizador lineal en cualquier orientación. ¿Okay? Hasta ahí entiendo. Si el polarizador es procedido por una lámina de cuarto de onda, cuyo eje rápido X se encuentra orientado en un ángulo θ sub 0 respecto al eje de transmisión del polarizador lineal, el haz es, o sea, no pasa como elíptico, no nada, o sea, se muere, básicamente. Sí, ok. Indique el estado de polarización inicial del haz de luz. O sea, antes que pase por el polarizador, o por el polaroide, lo mismo. Por el polar o por la lámina, el original. Sí, antes de todo, tipo, Sí. no sé. Claro, eso es lo que no me sé describir, porque yo como que siempre entendí que el polarizador, o el polaroide es como un borrón y cuenta nueva. O sea, aparte entiendo que tipo que si varía la intensidad, vos podés hacer que se reduzca a la mitad o que pase lo mismo, pero siempre entendí que básicamente era como, si vos tenías un haz de luz que estaba elípticamente polarizado, y después pasabas un Polaroid, era como borrón y cuenta nueva y volvía a ser lineal. Sí, pero pasa ahí una lámina de cuarto en el camino. Sí, pero la lámina viene después, yo los tipo solo No, del no, Polaroid. la lámina está redactada de una manera un poco molesta, pero dice que el polarizador es precedido por una lámina de cuarto, o sea que tenés elíptica, lámina de cuarto, polarizador, analizador. Ahora sí, con razón, yo no entendía, porque dije, ¿cómo voy a saberlo si hay un Polaroid de por medio? Es elíptica, lámina de cuarto, polarizador. Salida, nada. Claro. Alguien me dice Entonces, cuál es la ahí fuente. está. Bien, el tema es que, claro, ahora me estoy preguntando cómo voy a saber cómo estaba antes cómo está tipo antes del Polaroid, pero después de la lámina de cuarto para que se muera. Claro. No, ¿Cómo ahora sí. ¿Cómo está entre la lámina, sin hacer cuentas? ¿Cuál es el estado de polarización entre la lámina y el Polaroid si a la salida del Polaroid no tengo nada? Lineal. Bien. Y entonces, ¿cómo estaba antes si obtuve una lineal? Por lo que dijimos antes, no sé por qué se me hace pensar que era elíptica y que justo la lámina de cuarto estaba en los ejes de la elíptica. Eso es una opción. Se encuentra orientado. Fíjate que te dice algo, ¿no? Te dice que la lámina de cuarto tiene un eje rápido orientado θ respecto del eje del polarizador lineal. Ok, entonces no puede. Sí, podría ser elíptica, en principio, así rápidamente, podría ser elíptica y estoy haciendo coincidir los ejes, o podría ser circular, ¿no? Sí, también podría ser circular. Sí, yo porque se me ocurrió ese, porque estamos hablando de eso antes. Ahí haciendo las cuentas por ahí te dice exacto, porque te dice, no, pero te dice algo,
algo fundamental, el problema antes. La intensidad del haz de circular. luz monocromática se reduce a la mitad de su valor inicial al pasar por un polarizador Listo, en cualquier circular. orientación en que se lo ubique. Ya sabes lo que tenés ahí. Ok. Listo. Antes de cualquier otra cosa que digas después, en la primera oración ya sabes cuál es tu fuente. Bueno, ahí esa fuente podría ser natural o circular en realidad. Sí, Claro. pero después con Sí. lo que te dice, Pero con lo que dice después, claro, te queda así o así sacas que es circular. circular. Entonces, Sí. claro. Aparte que tipo se muere completamente, entonces con más razón va a ser circular. Antes de ser lineal. Eso. Ok, listo. No, con razón no me quedaba nada. No. Y lo único que iba a decir es, si alguien quiere este parcial, entre otras cosas, está en Stufis, igual creo que ya habían pasado el link antes, pero es eso. Sí, en algún lado está Stufis en una página. Bueno, chicos, podemos dar por cerrado la clase de consultas, creo. Y que Camila vaya a comer su tarta de jamón. Bueno, chicos, como dice acá nuestro amigo Manuel Rotador, nada, terminamos el cuatrimestre, al menos en lo que refiere a clases. Nada, fue un cuatrimestre especial, creo que ganamos muchas experiencias, nos divertimos mucho, al menos nosotros. Una cosa que iba a preguntar, las inscripciones están abiertas del 20 de agosto al 31, ¿no? Creo, para el segundo cuatri. Perdón, me No, estoy no, distrayendo no sé. con los comentarios de Gastón y Maximiliano, no pude concentrarme en tu pregunta. No pasa nada, a mí los leí Yo- justo. Yo no tengo el calendario académico en la cabeza. No, yo me tampoco. parece que es esa La semana, página yo la estoy teniendo en cuenta justo porque los segundos recuperatorios son justamente la semana anterior. La pregunta que yo iba a tener es, ya yo estoy suponiendo que el segundo cuatri sí o sí va a ser acá, digital, como este, así que no cambia nada. Pero eso, nada, eso es mi pregunta, si esa es la semana de inscripciones. No me fijé todavía, la verdad, no sé. Oh, ok. El comentario de Lautaro fue muy tierno. Ay, no, Lautaro, te queremos. Y aparte lo que dicen que no nos vamos a volver a ver, chicos, no se olviden que todavía están los recuperatorios, así que los vamos a volver a ver. Está bien, bueno, pero es como la última clase en formato clase. Después tendremos Claro, no podemos hacer la despedida el día del parcial, o sea, no da. no. Demasiadas emociones juntas. Claro, y después sí habrá clases de consulta para los recuperatorios, vamos a ir arreglándola. Sí, pueden prender camarita y nos emocionamos como con Ricardo. Pueden prender camarita y les conocemos las caras. Yo ahora tengo la pregunta de cómo, los que aprueben y tengan la materia aprobada, ¿cómo hacemos para que nos firmen la libreta? Es una pregunta que el otro día me pregunté, ¿sabés que me pregunté eso? Y dije, tengo que escribir a secretaría, porque no tengo ni idea qué tengo que hacer con esto. No sé cómo Veremos. A lo Por ahí. sumo nos mandan una firma digital, la imprimimos y la pegamos en la libreta Claro. nuestra. Como algo pragmático, podríamos hacer un mail medio formal desde el mail de Luz diciendo aprobaste la cursada y que ese quede como registro. No sé, se me ocurre como algo. No, esto digamos, funciona así. Les solución cuento ad la hoc. verdad de la milanesa, las libretas no sirven para nada. Ah, gracias.